Se trata de Luis Zechevsky, padre de Paola, víctima del atentado a la AMIA. Ellos eran auditores de AMIA y además actualmente sigue siendo querellante en esa causa. Luis, bienvenido. Gracias por la invitación. Sabés que no es la primera vez que hablamos, que te entrevisto. Hemos hablado no solo para AMIA, sino en otros momentos de nuestra vida. Y siempre admiré mucho tu lucha, tu tesón. Bueno, creo que es lo que haría cualquier padre, pero creo que Luis representa a las familias que nunca se dejaron ni siquiera cooptar un momento por la política o por un interés coyuntural. Solo pedido de justicia. Bueno, muchas gracias. Estamos peleando, no soy solo yo, muchos familiares peleamos y con un resultado realmente muy pobre, con más frustración que posibilidades de seguir. Pero uno se pregunta, después de 28 años, ¿vale la pena seguir peleando? ¿Tengo la fuerza para seguir peleando? Y yo no sé si algún día voy a dejar de tener fuerza para seguir peleando, pero cuando uno se hace la propia pregunta, ¿tengo que seguir peleando? Y sí, yo considero que sí, básicamente por dos temas. Primero, porque si mi hija viviera, me estaría diciendo, papá, seguí peleando. Y segundo, porque tengo la percepción de que me gustaría que mis hijos y mis nietos vivan en un país mejor y más justo que el que me tocó vivir a mí. ¿Cómo te sentiste hoy que en el acto de la AMIA no haya estado el presidente y solamente fueron, creo que fue el secretario de culto en representación del gobierno nada más? Sí, creo que el ministro de Educación Mm. también. Yo no lo vi a ninguno de los dos, pero bueno, solo dos personas. La pregunta, bueno, para mí tiene una contestación que no es aceptable, pero parecería que es lógica. Los políticos o los funcionarios de alguna manera miden dónde tienen que estar y dónde les conviene estar y dónde de alguna manera estando no van a recibir algún tipo de crítica o lo que fuere. Y bueno, creo que cuando ponen en una balanza esa situación prefieren no ir porque no se les garantiza si van que la pasen bien, ¿no? Luis, que haya estado el secretario de culto en el acto como figura. Yo no sabía que estuvo el ministro de Educación, Jaime Persic, me estoy enterando. Creo Yo, que yo estuvo. te Yo no entendí, lo vi, pero creo entendí que que estuvo. había estado el secretario de culto, pero bueno, de alguna manera, lo digo con respeto a esto, ¿no sentís que sectoriza esto como que fue el secretario de culto va a conmemorar 28 años un atentado contra una comunidad judía en la Argentina? Y en realidad es un atentado contra la Argentina lo que sufrimos nosotros. Sí, evidentemente fue un atentado que tuvo como dos vértices, un atentado abiertamente antisemita, porque Sí. evidentemente se atacó el edificio de la comunidad más importante argentina, la comunidad judía, y por otro lado es un atentado a la sociedad argentina. ¿Por qué? Porque los que murieron no son solo judíos, los que fueron asesinados o los heridos, no hay solo heridos No, de claro. fe judía o de nacimiento judío. Evidentemente este fue un atentado a la Argentina que hay que reafirmarlo, fue un atentado a la comunidad judía, pero que representa un atentado a la sociedad argentina. Ujú. Eso es clarísimo. Luis, yo quiero ir más por el lado personal. Tengo entendido que el día que ustedes festejaron el cumpleaños 21 de Paola, el último día, el último cumpleaños, perdón, ese mismo día, según la causa judicial, en Irán se decidió el atentado. Sí. ¿Te pasó muchas veces esto de cruzar, bueno, la vida familiar y personal tuya con las cosas que se iban averiguando en la causa sobre cómo se planificó el atentado? Sí, a mí nunca se me había pasado por la cabeza y me lo recordó mi esposa eso. Paola cumplía años el 14 de agosto y según las investigaciones de la Fiscalía a cargo del fiscal Nisman, el día 13 y 14 de agosto, pero del año anterior, en la ciudad de Homs, los principales funcionarios del régimen iraní fueron los que decidieron en esa reunión cometer el atentado a la AMIA. Y uno dice, bueno, fue el día del cumpleaños de Paola y los asesinos no dejaron que Paola vuelva a cumplir otro año. Luis, yo sé que llevarte a julio del 94 para vos es doloroso, incluso porque vos estabas también, digamos, toda tu familia vivió una situación terrible, pero cuando te empezaste a recomponer y a pensar en el hecho en sí,
¿Te imaginaste casi 30 años de impunidad? No, evidentemente no, no es lo que uno busca y no es lo que los poderes públicos deberían haber dado a la sociedad. Es evidente que los poderes públicos, sean del color o del signo que sean, no le dieron a la sociedad la respuesta que la sociedad reclama. Eso es evidente y claro. Pero ¿Pero por qué crees que pasó eso? Porque realmente, ¿por qué si la demanda existía, el hecho existió, nos impactó a todos? ¿Por qué pasó lo que pasó, por ejemplo, con el juicio de Galeano, que es cuando empezó todo mal? Porque ahí se perdió un tiempo precioso, fueron los primeros 8 o 9 años de investigación. Yo creo que la cosa empieza el primer día después de sucedido el atentado. Yo siempre hago un comentario. Unos meses antes de producido el atentado a la AMIA, hubo un atentado en la ciudad de Oklahoma, en el famoso edificio federal de Oklahoma, donde por un atentado terrorista que no tenía nada que ver con el terrorismo islámico, era una cuestión interna, pero mueren alrededor de 200 personas. ¿Qué hace el gobierno de Estados Unidos producto del atentado al día siguiente de producido? Pone 5.000 personas a cargo de los encargados de investigar. ¿Se puede comparar eso con el tema AMIA? Sí, se puede comparar. Una vez producido el atentado a la AMIA, cuando le cae al juez, esto era el juez que estaba de turno, se le pone a disposición elementos de inteligencia, policía, lo que fuere. ¿Sabe cuántas personas se pusieron a disposición? 7. Ahí empieza el tema. Un juez con la característica del juzgado, que en ese momento el juzgado no tenía ni computadoras para escribir, escribían en máquina de escribir. La primer computadora al juzgado se la dona la AMIA. ¿Puede un juzgado en esas condiciones investigar con 7 personas que se le ponen a disposición investigar lo que corresponde ser investigado como un atentado terrorista? ¿Por qué no hubo pedidos, por ejemplo, y el Estado de Israel, que estaba en ese entonces también mucho más preparado que nosotros, porque, bueno, por una situación geopolítica que vive, atraviesa desde su inicio el Estado de Israel, pudo, y porque científicamente está mucho más desarrollado y tiene personal mejor preparado, ¿por qué no se le pidió colaboración inmediata? Yo desconozco, no sé, no es una pregunta que la pueda pero pudo haber, contestar. ¿algún día te preguntaste o ustedes preguntaron por qué no? Sí, cuando lo preguntamos, concretamente le preguntamos al gobierno de Israel y el gobierno de Israel dijo que este es un tema de la Argentina. Incluso yo recuerdo un discurso del presidente Menem que hay que resaltarlo, el desvío mental que tenían los funcionarios argentinos vinculados con este tema. En un discurso por cadena nacional le pide al ministro de Israel, que era Shimon Peres en ese momento, le da las condolencias a Shimon Peres. Sí. Y Shimon Peres le contesta, ¿sabe lo que le contestó? Las condolencias se le da de dar a usted mismo. Claro, porque fueron argentinos los que murieron. Evidentemente claro. Fue en Argentina, y si el presidente de ese entonces tiene el desvío mental de considerar que esto es un atentado a algo que pertenece a Israel y no a la Argentina, imagínese de ahí para abajo todo lo que puede haber. ¿Qué opinas del cambio? Yo hablaba recién de este cambio de posición que tuvo Alberto Fernández, público, notorio, porque escribía en los diarios, iba a los programas de televisión y decía el memorándum de Irán es Cristina, lo hizo para darle impunidad a los que atentaron contra la AMIA, autores materiales intelectuales, a Nisman lo asesinaron, en el documental de Netflix, en el cual vos también participás, sí. Dice lo mismo. Pero después cuando se amiga con Cristina y llega a la presidencia, cambia radicalmente de opinión. Sí, bueno, para mí es inexplicable o solo es explicable en virtud del interés político que cambia entre cuando hizo la primera declaración y cuando hizo la segunda. Yo creo que al presidente le hace mucho daño y a la sociedad argentina también estos vaivenes de que hoy es de día y mañana es de noche. Y lo único que hace el presidente es tirarse tierra y ponerse abajo con todo este tema, porque no le creen hoy en día a aquellos que en su momento aceptaron que el presidente de ahora diga lo que dijo y no le creen tampoco los que aceptan que el presidente cambie de opinión. Evidentemente no le cree nadie al presidente. Y eso es un daño enorme que le hace la investidura presidencial. Obviamente, porque cambia de opinión, yo tengo
mi versión y creo que es la misma que tenemos todos. Bueno, los compromisos políticos hacen que en determinado momento que alguien dice una cosa, al día siguiente pueda decir otra, lo cual es inaceptable, ¿no? Luis, en un momento se habló, y hablando ya de las efectividades conducentes, como decía el político Irigoyen, para buscarle una salida a este tema de la impunidad, en un momento durante el gobierno de Cambiemos se habló del juicio en ausencia. Sí. Algunos dicen que hace falta una ley, otros dicen que con las leyes actuales se podía efectuar. Alguna vez lo charlamos esto. No van a venir los iraníes a declarar y a quedar detenidos voluntariamente, pero un juicio en ausencia por lo menos traería claros sobre oscuros, ¿no? Sí, es un tema realmente importantísimo. Yo soy uno de los promotores, hasta donde puedo serlo, de Claro. que el juicio en ausencia se ponga sobre la mesa, lo trate el Parlamento y que ojalá, una vez que lo traten, sea ley. ¿Y por qué? Porque hoy, como estamos en la situación que estamos, los iraníes nunca van a venir a la Argentina. Cuando salen de Irán, salen con pasaporte diplomático, por lo cual neutralizan el tema de las alertas rojas, que son las alertas que obligan al Interpol de cualquier país a detener a alguien que tiene alerta roja. No se los va a poder detener porque salen con pasaporte diplomático, por lo cual a la Argentina no van a venir nunca. Creo que eso nos tenemos que sacar de la cabeza, de que en algún momento pueda cometer algún error o puedan venir a declarar. Eso no va a suceder. Y si no va a suceder, tenemos dos situaciones. Lo que pasa ahora, que no va a poder seguir yendo hacia adelante porque nunca va a presentarse, de acuerdo a lo que dice el Código Penal Procesal Argentino, un imputado en la imputación y en el juicio tiene que estar presente. Como nunca van a estar, vamos a estar siempre en el mismo tema. Por lo cual hay que pensar en una idea de que pueda destrabar este tema. Y la idea del juicio en ausencia creo que es de una importancia fundamental porque tiene dos instancias, no una. Y el juicio en ausencia no se hace para condenar, se hace para que todas las pruebas puedan salir al aire y que después quien tiene la facultad, que son los jueces, podrán condenar, absolver o podrán Bueno, con las resolver. violaciones a los derechos humanos, cuando estaba firme las leyes de obediencia debida, punto final, y el indulto, las llamadas leyes de impunidad, en algunos, la provincia de Buenos Aires, porque me recuerdo que se hacían los juicios por la verdad. O sea, Sí. eran juicios donde no se condenaba a nadie, pero se podía avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Exactamente. ¿Y qué pasaría después si se produce un resultado y ese resultado es la condena? Se le da al imputado la posibilidad de que cuando quiera se presente y si se presenta se vuelve todo atrás y se hace el juicio de nuevo. Por lo cual, la situación en la que estamos hoy es la siguiente. Si un imputado de un ataque tan grave como el que tuvimos, tiene la posibilidad de profugarse o tiene la posibilidad de no aparecer, parecería que el ordenamiento jurídico argentino lo protege. ¿Por qué? Claro. Porque no puede seguir Claro. adelante. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cuál es? ¿A quién hay que proteger? ¿Al imputado prófugo o a la víctima? Realmente es una respuesta muy fácil. Sí, claro. Luis, desde que asumió, ¿ustedes le pidieron alguna audiencia al presidente Alberto Fernández? No, ninguna. Y no sé para qué le podemos pedir No, una para audiencia. transmitirle el reclamo de justicia. Sí, para transmitirlo no, pero que yo sepa, yo por lo menos no participé en ningún pedido de audiencia al presidente. El presidente le dio una audiencia a la AMIA hace unos días, que es una constante que todos los presidentes antes de los 18 de julio, primero convocaban a los familiares, después dejaron de convocar a los familiares, convocaban a las instituciones, sobre todo a la AMIA. Me parece un tema de tipo protocolar que lo único que hace es que el presidente de turno le diga a los convocados, bueno, vamos a hacer todo lo posible y pasan los años, estamos en la misma. Luis, han pasado cosas también en los últimos tiempos. Yo voy a señalar dos hechos, puede haber más, que también te puede decir, bueno, hay gente dentro de la política, quizá del oficialismo, que hasta podría tener cierta simpatía con quienes nosotros, o la justicia acusa como autores del atentado. Hace poco, meses atrás, en la asunción del dictador Daniel Ortega en Nicaragua, estuvo presente uno de los buscados, uno de los que la justicia argentina requiere y señala como responsable, no recuerdo el nombre ahora, Agini, pero el embajador argentino, el hermano de Jorge Capitanich, Daniel Capitanich, estaba presente
junto con Daniel Ortega, y se saca una foto y está frente un embajador, un diplomático argentino, en un país neutral como es Nicaragua, estaba frente a una de las personas buscadas por la justicia argentina, y el tipo sonriendo. Son gestos que te hacen poner mal. Y te sumo otro por ejemplo, lo que pasó con el avión iraní, esto que yo contaba recién en la introducción. Paraguay hace caso a las alertas, Uruguay hace caso a las alertas, y nosotros que tuvimos los atentados, que somos los que primero tendríamos que estar a la cabeza de respetar cualquier tipo de cuidado, no hicimos nada, incluso hubo hasta intención del gobierno de defender la situación, dijeron que eran instructores de vuelo, dijeron que venían a cargar, que era un homónimo de la persona que se está buscando, después se dijo que no, y que se querían sacar el avión, el problema encima lo antes posible. Sí, sí, fue muy evidente eso, Bueno. fue muy evidente. Y uno se hace la pregunta, ¿es evidente porque simpatizan con Irán o es evidente porque se quieren sacar el tema de encima o es evidente por las dos cosas? Tal vez uno no tiene la respuesta de que puedan ser por las dos o para sacarse un tema de encima. Pero es evidente que no ayudan. Exactamente, pero eso me hace pensar otra cosa que me parece mucho más grave que el tema del avión. El tema del avión todos lo conocimos por un tema climático que hizo que no pueda bajar en Buenos Aires, tenga que bajar en Córdoba, después venga a Buenos Aires y consumió más combustible del que debió haber consumido, por lo cual el avión tenía que venir a Buenos Aires y con el combustible que le quedaba iba a ir a Bolivia, iba a recargar en Bolivia. Eso era lo que en definitiva creo que está en la causa. Pero uno se hace la pregunta, ¿y si no hubiese existido ese tema climático? ¿El avión viene, se va y alguno se entera? Pienso que no. Nos enteramos por una circunstancia fortuita. Y uno de ahí se hace otra pregunta. ¿Fue el único avión? Claro. ¿Hubo algunos antes? Pero me parece que el principal de los problemas, esas preguntas no tienen respuesta. Obviamente uno puede pensar que vinieron 100 aviones o que no vino ninguno. Pero uno se hace una pregunta en función de cómo actuaron los organismos argentinos cuando este tema saltó. Hubo una actuación tan anárquica y tan grotesca, cada organismo, migraciones, la AFI, Policía Aeroportuaria, Policía Federal, cada uno actuaba y hacía lo que le parecía que había que hacer. Y uno se hace la pregunta, después de lo que pasó en la Argentina, esta historia desde hace 30 años con los atentados, y teniendo en cuenta que esto podría llegar a tener algún vínculo con el terrorismo, ¿existe algún tipo de coordinación en donde los organismos públicos argentinos, cuando vean o tengan una situación de esta naturaleza, sepan cómo actuar? ¿Hay algún organismo, alguna persona que coordine a todos los organismos que deban actuar cuando se produce una situación de este tipo? Evidentemente los hechos nos dijeron no. Y si hoy en día no se sabe cómo actuar cuando hay una situación de esta naturaleza, evidentemente en 30 años no aprendimos nada. Luis, te quiero agradecer mucho tu participación en el programa. Sé que es un día difícil para vos, para tu familia, para todos, ¿no? Porque es el aniversario de seguramente el día más triste de tu vida. Y que hayas tenido la voluntad de venir a charlar y a contar, intercambiar ideas, ¿no? Y tratar de acercarnos a lo que ustedes buscan, a la justicia. Bueno, les agradezco la invitación y como último quisiera decir que bueno, la pelea que estamos teniendo, como decía antes, con muchos fracasos y pocos éxitos, la vamos a seguir teniendo porque, como decía antes, quiero para mis hijos y para mis nietos un país mejor que el que me tocó vivir a mí. Ojalá, ojalá. Ojalá. Sí sea. Gracias. Gracias. Luis. Vamos a ir a...